Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí comienza La Fe de Jesús, un estudio que te permitirá conocer más a Dios y su voluntad para tu vida. Bienvenidos. ¿Qué es la oración? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la fe? Ese es el tema que hoy estudiaremos aquí en La Fe de Jesús. Queridos amigos, estamos muy felices y contentos de podernos volver a encontrar en esta semana. Vamos a estudiar la lección número 3. Seguramente usted ya recibió la hoja guía para este estudio. Entonces queremos que usted tome esta hoja guía, pueda tener el lapicero en sus manos y pueda tener al lado una Biblia, porque hoy continuaremos estudiando lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Mis queridos amigos, queremos que usted nos pueda seguir a través de esta emisora y también de las redes sociales. Nos estamos uniendo durante estas semanas en un estudio concienzudo de la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso queremos dar la bienvenida al pastor Edmundo Ferrufino, quien nos ayudará con las respuestas a las preguntas de la lección. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, un cordial saludo a cada uno de los oyentes que están siguiendo este maravilloso estudio de la fe de Jesús. Así es, pastor. Hay muchas personas que están siguiéndonos y están ahora atentos para poder responder. Sin duda. Y animamos a cada una de esas personas a que estén atentas al estudio de esta ocasión. Pregunta por pregunta. Pastor Raúl Conde, bienvenido y gracias por apoyarnos en el estudio de esta lección. No, muchas gracias a usted, pastor. Muy bendecido por estar aquí, aprender, recordar y compartir experiencias, compartir, palabras con nuestros amigos también. Mandamos un saludo a cada uno de ellos y decirles que tengan una seguridad, sientan una seguridad, que el Señor nos acompañará también en el estudio. Estamos, queridos amigos, recordarles en la lección número 3, la oración y la fe. Y nos siguen a lo largo de todo Bolivia, los 9 departamentos y las ciudades principales de nuestro país. Así que estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Pero antes, escucha estos consejos para que de esta manera también tú nos puedas seguir en las redes sociales. Solicita el material de la Fe de Jesús en la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Encuéntrala ingresando a encuentreunaiglesia.com o descarga las lecciones de este estudio en la página www.nuevotiempo.org/Bolivia. Estudia la Fe de Jesús. Queridos amigos, ¿estás listo? Estamos listos. Aquí ya estamos deseosos de abrir la palabra de Dios y de ayudarte a responder las preguntas. Estamos en la lección número 3. No te olvides, la oración y la fe. Y en primer lugar estudiaremos lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Vamos a ir a la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? La comunicación es muy importante en el relacionamiento entre personas. Y ya se ha visto en lecciones anteriores cómo Dios se comunica con el hombre. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia dice sobre la comunicación del hombre para con Dios. En el libro de Lucas, que es el tercer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 6, versículo 12, habla allí lo siguiente. En aquellos días, él fue al monte a orar
y pasó la noche orando a Dios. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Ujú. Él tenía la necesidad de orar, de comunicarse con su Padre. Aún siendo Dios, él tenía la necesidad. Por supuesto, Él es nuestro ejemplo en ese sentido. Él pasó, dice allí, la noche, vean, toda la noche orando a Dios. Entonces, vamos a responder, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cuál sería la respuesta, pastor? La respuesta es, nos comunicamos nosotros con Dios a través de la oración. Entonces, querido amigo, anota ahí en ese espacio vacío de la primera pregunta. Nos comunicamos a través de la oración. La frase a través de la oración. Toma tiempo para escribir esta respuesta. A través de la oración. Qué maravilloso que a través de la oración nos comunicamos con Dios. Así es, pastor. Realmente necesitamos nosotros disfrutar de la oración, pero una persona que disfruta de la oración, que disfruta de una amistad, siempre va a querer conversar más y más. Dios quiere ser nuestro amigo. Así es, claro, y Él nos está buscando constantemente, como dice Apocalipsis, ¿no? Estoy ahí a la puerta llamando. Es lindo responder ese llamado a través de la oración. Qué maravilloso, queridos amigos. Nosotros nos comunicamos a través de la oración. Vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Estás listo? La pregunta número 2 dice, ¿qué es la oración? Pastor Raúl. Muy bien. Leo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Este libro se encuentra en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Si ustedes me acompañan, queridos amigos, vamos a leer juntos. Dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. El texto habla de Ana, y Ana tiene una actitud particular aquí. Ella, dice la Biblia, se puso a orar al Señor. Nosotros hoy en día tenemos un instrumento que nos ayuda a comunicarnos con las personas, con nuestros seres queridos a larga distancia, que es el celular. Y cuán útil es el celular hoy en día para fortalecer esta relación. La oración es ese instrumento que nosotros tenemos para poder tener esa conversación. Dios no tiene celular. Claro, no el celular. No tiene WhatsApp. Claro, no tiene mejor que eso. Claro. Es decir, nosotros no tenemos que pagar como pagamos un celular o megas o lo que fuese por comunicarnos entre nosotros, pero podemos comunicarnos sin costo, pero real, posible, podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. Así es, queridos amigos. Entonces, ¿la respuesta cuál sería, pastor? La respuesta a la pregunta ¿qué es la oración? Sería hablar con Dios. Querido amigo, anota ahí, en ese espacio de la pregunta 2, ¿qué es la oración? Hablar con Dios, hablar con Dios. Esa es la frase. Podemos nosotros tener diversos tipos de oración, Pastor Edmundo. ¿Cuál es la oración verdadera, simple, que Dios escucha? Hay diversos tipos de oración. Por ejemplo, tenemos una oración pública, donde estamos en un lugar, se ora, puede ser en una iglesia, en alguna reunión pública. Hay otro tipo de oración, las oraciones por los alimentos, por ejemplo, oración en familia, donde es algo más familiar. Pero la mejor oración o la más recomendable, la más efectiva que se tiene, es la oración en privado, donde yo en forma personal, o usted, amigo oyente, en forma personal, abre su corazón a Dios, le confiesa, conversa con Dios como con un amigo. Entonces, la oración en privado es la oración donde uno derrama su corazón delante de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y en este ámbito el Señor se acerca al ser humano para ser escuchado. Vamos a ir a la pregunta 3, mi querido amigo. Estamos ya avanzando en nuestra lección. Tú nos puedes ayudar a leer ahí donde estás. Lee con nosotros la pregunta número 3 y dice lo siguiente.
¿cuánto poder tiene la oración sincera? ¿Qué nos dice la Biblia, Pastor Edmundo? El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, este es uno de los libros pequeños de la Biblia, pero puede ir al índice que está al comienzo de su Biblia y allí va a encontrar este libro. En el capítulo 5 de Santiago, versículo 16, dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está la respuesta, pastor. Ahí está. Entonces la respuesta, ¿cuánto poder tiene la oración? Tiene mucho poder. Esa sería la respuesta. La oración tiene mucho poder. Tiene poder para arreglar nuestras vidas entre nosotros, entre los humanos, y arreglar nuestra vida con Dios también. Querido amigo, ¿estás anotando ahí la frase tiene mucho poder? Qué maravilloso, ¿verdad? Una oración sincera tiene mucho poder. Inclusive una oración sincera puede amistar a enemigos, pastor. Claro que sí, pero se necesita que sea de corazón, ¿no? Hay que abrir el corazón, ¿no? Y de ahí emana la sinceridad. Entonces se necesita, quizás un poquito adelantando, pero confianza para poder abrir el corazón. Pero el Señor provoca eso en nuestras vidas. Cuando nosotros dependemos de la oración, sentimos eso también. Muy bien, queridos amigos. ¿Qué les está pareciendo la lección? Nosotros nos estamos gozando acá con llenar nuestro estudio y también nuestros amigos, Pastor Edmundo. Sin duda estamos agradecidos a Dios por la luz que emana de su palabra, que nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener mejores relaciones entre nosotros como humanos y de manera especial de nosotros para con Dios. Qué maravilloso. Vamos a ir a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, querido amigo, ¿en nombre de quién debemos orar? Pastor Raúl. Esta pregunta es importante, pastor. El libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículo 13. Ahí, queridos amigos, necesitamos que ustedes también nos acompañen para que podamos leer juntos San Juan capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra del Señor: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. San Juan ¿Quién 14, está hablando acá, pastor? Jesús. Entonces, podemos ir a la respuesta. ¿En nombre de quién debemos orar? Jesús está diciendo que Nosotros debemos orar en su nombre. Ahí textualmente dice, en mi nombre dice, y yo lo haré. Muy bien. Entonces, la respuesta sería En nombre de Jesús. Muy bien, querido amigo. Anota ahí en la hoja. ¿En nombre de quién debemos de orar? La respuesta, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Así es, pastor. Es importante que terminemos nosotros en nombre de Jesús la oración, porque Jesús se ha transformado en nuestro Salvador. Y la oración que nosotros elevamos hacia Dios debe ser escuchada y debe ser intercedida por Jesús, nuestro Salvador. Ahora, ¿cuáles serían las partes de la oración, Pastor Edmundo? Ahora, antes de entrar en ello, pastor y amigos oyentes, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque si uno pide en el nombre de Jesús, quiere decir que uno está reconociendo a Jesús como su Señor, como su protector. Entonces es que yo acudo en nombre de Él, me protejo y accedo al cielo por lo que Jesús hizo. Por eso dice, todo lo que pidan en mi nombre, es decir, lo reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, la oración prácticamente tiene tres partes. En primer lugar está el encabezado. ¿Nos dirigimos a quién? A Dios el Padre. A Padre nuestro. Luego tiene el cuerpo, que bueno, es la conversación.
Sí, ahí están nuestros agradecimientos personales, presentamos nuestras necesidades también, todo lo que hay dentro de nosotros, abrimos nuestro corazón a Dios. Y la última parte, que sería la conclusión o el cierre de la oración, es que todo lo anterior lo hacemos o lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con una palabrita, pastor. Amén, que tiene un significado importante. Así sea. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo una oración sincera. Mis queridos amigos, estamos ahora en la quinta pregunta. Vamos a ir a la quinta pregunta, que dice, una pregunta muy bonita, dice, ¿contesta Dios las oraciones? Pastor Edmundo. Vamos a ver. En el primer libro del Nuevo Testamento, que es el libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 7 en adelante, dice allí lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, respondiendo a la pregunta número 5 de esta lección 3, ¿contesta Dios las oraciones? Podemos responder con una palabra. Sí. Dos sería, ¿no? A Sí, ver. contesta. Ahora, quiero enfatizar algo más allí, muy breve. Nosotros conocemos comúnmente el semáforo. Vamos conduciendo nuestro vehículo, hay 3 colores en el semáforo. Rojo. Sí, amarillo y verde, ¿no? y verde. Ahora, Dios contesta, nosotros podemos pasar cuando está en verde, nos da luz verde para pasar. Algunos pasan en rojo, pastor. Eso no hay que hacer. Debemos pasar, si conducimos, Ajá. en verde. En verde. Ahora, la amarilla, luz amarilla es Prevención. prevención. Precaución. Espera Ajá. un poco. Pero luz roja es no. No pases. Entonces Dios nos contesta todas las oraciones. No siempre nos va a decir sí a todo. A veces nos va a decir no, eso no te voy a dar porque tú no conoces, estás pidiendo algo malo para ti. No sabes, pero estás pidiendo algo Él malo. sabe lo que nos conviene. De antemano. Y siempre nos va a dar lo mejor. Y concluyo con esto. Pero hay una oración que siempre va a decir sí. Siempre Dios va a decir sí. Es la oración sincera cuando le pedimos el perdón de nuestros pecados. Él siempre va a decir sí a ese tipo de oración. Qué maravilloso. Pastor, el pastor Ferrufino me hace recuerdo a una ilustración donde están 2 cristianos amigos y uno de ellos le pregunta, ¿contesta Dios tus oraciones? El otro amigo le dice, sí, porque a mí no me contesta, dice. A mí sí me contesta, le dice el otro amigo. A veces Dios me dice, me contesta, otras veces Dios me dice, espera, y otras veces Dios me dice, no, pero siempre Dios me contesta. Queridos amigos, Dios siempre contesta nuestras oraciones y qué lindo que Él nos habla a través de su palabra y nosotros por medio de la oración. En la siguiente sección estudiaremos acerca de la fe. Escucha este consejo que es muy importante y también tú nos puedes seguir mediante las redes. ¿Estás pasando por un momento difícil y necesitas que oremos por ti? ¿Te gustaría agradecer a Dios por las bendiciones recibidas? ¿Necesitas conversar con alguien? Nuevo Tiempo es tu radio amiga. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Llama o escribe al 722-37-330. Será un gusto atenderte. Recuerda, 722-37-330. Nuevo Tiempo, tu radio amiga.
Queridos amigos, sabemos que usted nos está siguiendo el estudio pregunta por pregunta, paso por paso, así que estamos en la lección número 3, la oración y la fe. Ya estudiamos acerca de la oración, ahora estudiaremos acerca de la fe. Por eso vamos inmediatamente a la pregunta número 6, que dice, ¿qué es la fe? Muy bien, la respuesta la encontraremos en Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 en el Nuevo Testamento, dice así: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La pregunta era, ¿qué es la fe? La respuesta sería creer, confiar. Creer y confiar. ¿Qué es la fe? Entonces, anota, querido amigo, creer, confiar en lo que no se ve, lo que no vemos. Y es eso lo que la palabra de Dios dice, creer y confiar en lo que no se ve. Anota tú esta aseveración ahí en el espacio vacío, tener fe. Sí, pastor, es como una ilustración que me gustaría compartirla. Dice que hay una caja fuerte que necesita 18 llaves para abrirse. Okay, son muchas llaves. Pero existe una llave maestra que solo el gerente la tiene, que con una abre toda la caja fuerte. En este sentido, la fe es esa llave maestra, que cuando yo en oración acudo al Señor con fe sincera, el Señor con esa llave maestra puede abrir y darme las necesidades que tengo, las peticiones, las súplicas que yo le elevo a través de la oración. Por la fe nosotros creemos que existe un Dios. Así es, por supuesto. ¿Qué es la fe? Es confiar plenamente, estar seguro de eso 100%, y más que 100%, estar absolutamente seguro y no solo conocerlo, sino confiar plenamente en eso. Es que sabe, pastor, con la fe no puede haber otra opción de ayuda. Y eso nosotros debemos llegar a comprender. Cuando yo confío en Dios, mi única salida, mi única opción es Dios, no hay otro. Ahora, Dios tiene medios por los cuales me puede ayudar, pero mi única opción de ayuda debe ser Dios y eso me da la fe. Esto me lleva, queridos amigos, a responder la 7ª pregunta que dice, ¿estás listo? ¿Cómo se desarrolla la fe? En el libro de Romanos, la carta de San Pablo a los hermanos romanos, el capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla la fe, pastor? Estudiando la Biblia. San Pablo enfatiza aquí, alguno puede ser, y apreciado oyente, puede ser que tenga poca fe, o diga no tengo fe, o mi fe no es muy grande. Entonces, ¿cómo desarrollar, cómo hacer que nuestra fe aumente? Estudiando la palabra de Dios. Es decir, debo estudiar. Allí el Señor me va a hacer conocer su voluntad. Yo voy a orar. Entonces, mi fe, que era débil o era pequeña, se va a fortalecer, va a crecer. Nuestra confianza en Dios va a crecer. Entonces, viene por medio del estudio de la palabra de Dios. Así es, queridos amigos, y nosotros estamos estudiando la Biblia. Ya sabemos qué es la oración. Ya sabemos qué es la fe. En la 7ª pregunta usted tiene que desarrollar la respuesta que dice por medio del estudio de la Biblia o estudiando la palabra de Dios. Entonces, en la siguiente sección nosotros desarrollaremos qué debemos de hacer, sabiendo que la oración es el medio de comunicación y la fe me ayuda a seguir creciendo espiritualmente. Escucha estos mensajes para que sigamos conectados en el estudio de la palabra de Dios. Solicita el material de la fe de Jesús en la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Encuéntrala ingresando a encuentreunaiglesia.com o descarga las lecciones de este estudio en la página
www.nuevotiempo.org/Bolivia. Estudia la fe de Jesús. Queridos amigos, estamos estudiando la lección número 3, la oración y la fe. Ya hemos respondido las 7 preguntas de esta lección acerca de la oración y la fe. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos de orar 3 veces al día. Salmo 55, versículo 17, dice lo siguiente: al atardecer, de mañana y al mediodía, oro y clamo, y Él oye mi voz. Por lo menos nosotros deberíamos de orar 3 veces al día. No en los momentos de comida, sino en momentos de comunión con nuestro Dios. Si tú vas a orar 3 veces al día, por lo menos en tu día, coloca sí en ese espacio que está al lado. Vamos a ir al paso número 2. Practicar la oración privada. El libro de San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 6 también dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orar en privado. Es allí, enfatizamos esto, es allí cuando conversamos personalmente, íntimamente con Dios. Ahora, esa oración puede ser audible, puede ser también mental, pero allí en privado, practicar la oración en privado. Si usted va a colocar, si va a orar en privado, coloque sí en ese espacio vacío. Vamos al paso 3. 3. ¿Qué debo hacer? Pedir cosas convenientes. Santiago, capítulo 4, versículo 3 dice: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Pedir cosas convenientes. Yo puedo vivir en la calle, pastor, pero elevo una oración al Señor y le digo: Señor, quiero tener un auto. ¿Eso sería conveniente? Claro que no. Yo necesito comida, yo necesito dónde dormir, yo necesito de qué mantenerme, ¿no? Entonces, pedir cosas convenientes, cosas necesarias a mi situación, al momento actual de mi vida. Si tú vas a pedir cosas convenientes, querido amigo, coloca sí en ese espacio vacío. Y vamos a ir al 4 paso, pastor. Finalmente, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Frente a todo lo que hemos visto en este estudio, ¿qué debo hacer? Debo pedir con fe. En el mismo libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 22, dice lo siguiente: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es decir, lo básico aquí no es solamente pedir, sino confiar, creer que lo que estoy pidiendo a Dios, Él me va a dar lo mejor para mí. Puede ser que no siempre me dé lo que yo pida, pero Él me va a dar lo mejor que es para mi propia vida, para mi familia, y le voy a pedir que me ayude a aceptar su voluntad. Pedir entonces con fe. Coloca un sí ahí, querido amigo. Y podemos concluir de la siguiente manera, recordando lo que el famoso médico Alexis Carrel opinó. Él dijo lo siguiente: la oración es la más poderosa forma de energía que cabe generar. Es una fuerza tan real como la gravedad terrestre. Como médico he visto a hombres que después del fracaso de todos los procedimientos curativos han vencido la enfermedad y melancolía por el sereno esfuerzo de la oración. ¡Qué maravilloso! Una escritora, la señora Elena G. de White, dice lo siguiente: presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda nuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no pueda soportar.
Y sigue recalcando ella, ninguna cosa que de alguna manera afecte vuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios, sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. La oración, queridos amigos, nos conecta a Dios. Tú puedes orar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, contarle al Señor lo que te pasa. Por eso, hoy debes tomar una decisión. Y nosotros acá, en el estudio, estamos listos para tomar nuestra decisión. Y queremos juntos contigo leer nuestra decisión. Aquí con los pastores vamos a leer al unísono, por favor, a la voz de 3, 2, 3. Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. ¿Aceptas? Nosotros aceptamos. Y si tú aceptas, coloca ahí tu firma donde dice sí acepto. Coloca el nombre completo, la fecha de hoy, de tu decisión y el nombre del amigo que te entregó esta hoja guía. Por eso, queridos amigos, ¿por qué no practicar desde ahora la oración? Vamos a orar y vamos a pedir que Dios pueda guiarte. Pastor Raúl Conde, diríjanos en una palabra de oración. Vamos a orar, queridos amigos. Inclinen ahí en el lugar donde están su cabeza o cierren sus ojos. O si no pueden, acompáñennos. Querido Padre, gracias te damos porque aprendemos a través de tu palabra cuán importante es poder tener una relación íntima contigo. Y logramos esto a través de la oración. Señor, tú sabes que cada uno de nosotros necesitamos estar conectados contigo. Por favor, a partir de este momento, ayúdanos a poder sentir esta necesidad en nuestros corazones y buscarte, Señor, en la oración, pero que sea una oración sincera, llena de confianza, creyendo, Señor, que tú estás dispuesto a ayudarnos. Por eso oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso se siente después de una oración, ¿verdad, amigos? Te invitamos a que tú tengas una vida de oración. Queremos agradecer al pastor Edmundo Fesufino. Pastor, muchas gracias por su compañía y su apoyo en esta lección. Fue un placer, una alegría y un cordial saludo, amigos oyentes. Y los animamos a que continúen con este estudio la siguiente reunión. También agradecer, Pastor Raúl, gracias. Nos ayudó bastante su presencia. Así es, Pastor. Qué lindo es recordar, es aprender las palabras de oración que están escritas en la Biblia. Hay una pregunta que aparece en el libro de Santiago. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Y la respuesta dice que ore. Cuán importante es que a partir de ahora oremos en los momentos buenos y en los momentos malos. Gracias a Dios. Muy bien, queridos amigos, hemos terminado la lección número 3, pero queremos decirte, la siguiente semana estaremos estudiando la lección 4, la segunda venida de Jesucristo. Queremos pedirte que tú puedas exigir tu lección a tu amigo, a las direcciones que nosotros estamos lanzando. Queremos conectarnos. Y no solamente contigo, sino con muchas más personas. Hasta la siguiente semana con este curso interactivo, La Fe de Jesús.